No sabría decirte, pero sí, porque quien iba a salir a tocar con Ruby Pérez era Sonio Valle, Ujú. era que le dirigía el grupo. Entonces, Sonio Valle, por cuestión de tiempo, no pudo como salir en el proyecto porque él tenía mucho trabajo como arreglista. Entonces no iba a poder asumir los dos compromisos. Y ahí fue que buscaron un pianista. Eh, Según me cuentan, habían ya probado algunos y Sony no estaba conforme con lo que iba. Pero cuando yo fui, a Sony le gustó mucho, le encantó. Le dije, Ruby, no busque más que ese es. Y a partir de ahí, Ruby me puso el hijo de Sonio Valle. Fue por eso. Y siempre en la fiesta, siempre Ruby, recuerdo que mencionaba mucho y decía, el hijo de Sonio Valle. La gente Sí. pensaba que realmente yo era hijo de Sonio Valle, pero fue de ahí que salió cuando Sony le dijo a Ruby, Ruby, no busque más, que ese es. Sí. Freddy, el estilo tuyo, que a su vez es sumamente distinto, diferente a todos los demás merengueros de aquí del país, porque tú creíste primero en ti, primero en Dios, luego en ti, y luego en un tipo de merengue, si se quiere decir, un poco fraseado, relajado, cherchoso, que en una época en la que tú saliste, bueno, teníamos ahí intérpretes, por ejemplo, para mencionarte uno, un Henry García, teníamos ahí a un este muchacho de orquesta joven. eh, Sí, lo que pasa es que el merengue, recuérdate que tiene muchas especies. sí, El merengue, está el merengue, ahora surgió hasta modernamente el que le dicen merengue de mambo, sí, pero estaba el estilo de merengue tranquilo que tocaba Rafael Solano, sí, que era un tipo de merengue tradicional. Después vinieron Johnny Ventura, Cuco Baló, Cheche Abreu, así que ya era un merengue más movido y incluso en esa línea. En el caso mío yo decidí hacer una línea de humor, porque si analizas las canciones mías, los merengues míos, todos tienen una carga de humor sí, y doble sentido, sí, pero un doble sentido que nunca llega a dañar, a la vulgaridad descarada, sino trabajado, o sea, sí, es decir que una línea así de humor y doble sentido. En cuanto a lo musical, bueno, pues tiene mi sello, sí, tiene mi sí. sello, puesto que uno, como músico, como arreglista, uno crea su sello hasta sin proponérselo. Entonces, ¿cuál fue el primer merengue que tú grabaste? Fue Dame del Pollito. No, ¿Cuál fue el primer no, merengue? yo hice una producción musical primero con una disquera, con Real Mercado, la disquera de Real Sí, Mercado, sí. Ahí yo grabé unos cuantos temas, que ese no sonó aquí, excepto un tema que se llama Reto al Saxofón, que ese sonó internacionalmente, lo trabajaron, pero no se conoció aquí. En esa producción, esa fue la primera producción, ahí habían otros temas, pero donde está el pollito fue mi segunda producción, que fue con otra disquera, con Alegro Production, vale, sí. que fue la que me lanzó, diría yo, la que se encargó Eso es de Johnny Montaño. de mi carrera, sí, Johnny Montaño. ¿A qué tú o sea, ¿cómo vemos, cuál es la visión tuya con relación a ventaja o desventaja de que las disqueras en la República Dominicana hayan desaparecido? No, porque la disquera desaparecieron cuando llegó el asunto de la piratería. La piratería fue que lesionó fuertemente la industria del disco aquí en República Dominicana. Ahí fue donde las disqueras empezaron a desaparecer Sí, de aquí. Es decir, que una vez los empresarios dijeron, primero decidieron como invertir menos, por eso eligieron a los grupos de bachata, porque era mucho más económico sí, producir sí. para la bachata. Y así fue como se fue abandonando el merengue. Uno de los factores, entre tantos, que contribuyeron para que el merengue no fuera tan rentable como en otro tiempo, Sí.
es eso, que el merengue era muy caro en todos los aspectos, era caro de producir, caro de ejecutar, hasta para viajar tú tenías que comprar una cantidad de tickets o pasajes enormes, más habitaciones en los hoteles. Entonces los empresarios, tanto los disqueros como los que llevaban a los grupos de gira, eh, sacaron cuenta y calcularon que le era más económico, le convenía más. Y tú ves bien, o sea, cómo es un beneficio de que hay orquestas, por ejemplo, que hacen su gira, pero nada más parten con el coro, pianista y bajista, y que allá le ensamblan, entonces los demás músicos les salen mejor. Esa fue una práctica que empezó por ahí, ya empezando cuando entró el 2000. Ahí una práctica que fueron los empresarios en Estados Unidos que calcularon que para poder obtener un margen mayor de beneficio tenían que hacerlo así, porque si se llevaban la orquesta completa de aquí, entre pasaje, hotel, como que no cubría, entonces no valía la pena. Sí. Eso eran sus argumentos. Y tiene lógica. Muchos grupos lo aceptaron, otros no. Yo estuve entre los que no lo aceptaron, y precisamente a Silvio Mora también le pasó lo mismo, que no aceptaba ese negocio, quería ir con su música, y por eso somos quizás los que menos viajamos. Silvio Mora duró muchísimo sin viajar hasta los otros días, y yo dejaron de llevarme a gira por eso, porque yo decía que si no era con mi músico, pues yo no iba. Los que lo aceptaron, bueno, pues tuvieron mayores beneficios, pero al día de hoy probablemente sea yo, entre los pocos que quedan estables, yo estoy en uno. No sé si eso tuvo que ver. Bueno, pero tal vez por fidelidad, ¿verdad? A tus compañeros que... Sí, claro, porque es que yo pensaba, al igual que otros músicos, diría que Silvio también lo sentía así. Sí. Que si ellos estaban el año entero con uno aquí cogiendo pela, como quien dice, tocando el peso. Sí. Entonces, como nosotros, cuando llegara el momento de que ellos pudieran hacer unos pesitos, no voy a ir solo y lo voy a dejar así, no. Además, que sería más difícil que cuando tú vengas esos músicos se integren encantados, ¿no? Tienen que tener algún malestar. Claro. La parte que tiene que ver con que algunos profesionales de la música, como tú, el fenecido Johnny Ventura, y a su vez Pochi Familia, aún haciéndose, o sea, sirviéndole su carrera musical como elemento de supervivencia económica, corran a una universidad a especializarse, a una carrera, sea de abogado, en el caso tuyo, el caso de Johnny Ventura también, el caso de Pochi Familia, que lo vi en un aula junto conmigo en la Universidad de la Tercera Edad, estudiando la carrera de Derecho. ¿Qué lo motivan a ustedes? ¿Resguardarse de que si la carrera no es para siempre, la de música, la de como artista, o le pasó algún tipo de experiencia con demanda de derecho de autor que se vieron acorralados y tuvieron que ir a aprender para defenderse? ¿Qué lo motivó, especialmente a Freddy Gerardo? Bueno, yo creo que esa debería ser la regla, o sea, los artistas y los músicos deberían prepararse en más de un oficio, porque el negocio de la música siempre fue inestable, y a mí, desde que yo entré al primer ciclo a estudiar música, los profesores me aconsejaron eso, y la directora Hilda Cámpora, doña Monina, en San Juan de la Maguana, que la música, que fuera músico, pero que me cuidara también de estudiar y hacer una carrera. Es decir, que yo eso lo tenía desde ahí. En mi caso particular, me motivé más porque, siendo músico, yo vi que en principio, cuando yo ya iba a formar una familia con mi novia, la que hoy es mi esposa todavía, pues cuando iba a llenar el formulario para alquilar un apartamento, una casa, cuando yo ponía la palabra como oficio, músico,
en aquella época no se confiaba mucho, los músicos habían creado como una reputación, tú sabes, sí. de poca responsabilidad. Y veía como cierto músico, y muchos sitios incluso no me alquilaban por eso, dije, por ser músico. Quizá yo por eso me motivé a hacer una carrera para que entonces cuando llene un formulario Sí. pudiera poner otro oficio que no fuera el de músico nada más. Entonces te inclinaste por el derecho. Sí, ¿Tú tienes incliné por el derecho. tu oficina de abogado? Pero yo como quiera, sabía que tarde o temprano yo iba a estudiar, porque yo tenía ese compromiso, yo sentía ese vacío de que si no, que no me iba a quedar siendo músico nada más. Sí. Digo, no te botaron nunca de la casa de una novia, de que porque tú fuiste enamorado y te preguntaron que si trabajaba y tú dijiste, sí, yo trabajo, yo soy músico. No, siempre había su temor y cosas, pero no a ese nivel, no, porque al final me veían esta cara de muertico y me cogían pena, parece. Ese no es de nada, Sí. Freddy, y tú, yo te he visto a ti en algunos programas cantando boleros. Sí, porque yo cuando me contratan, o sea, yo no oferto ya una orquesta tradicional como antes, con 14 músicos, porque siendo honesto, no es rentable. O sea, una orquesta ahora cuando la contratan, de hecho la mayoría de las orquestas no tienen músicos fijos, sino que lo contratan para la actividad específica. Entonces, para tú poder cuadrar 15 músicos profesionales, tienes que ensayar a veces con lo que llegan nuevos que no han tocado contigo. Correcto. Un equipo de sonido, un autobús. Cuando tú sacas cuenta, es más cara la sal que el chivo. Sí, claro. Entonces, yo lo que he optado por hacer una especie de show, y ahí yo mi condición de humorista la he utilizado, la he explotado, la he utilizado. Entonces yo lo que hago es un show con una mini banda, somos como 6 personas, yo tengo 2 bailarinas, un par de músicos de percusión, entonces yo hago un show completo y en ese show yo canto también mi bolero, todo tipo de música, mi salsita y mi bachata, porque así es más viable, más práctico para uno tocar diferentes tipos de música. Cuando tú saliste con tu orquesta por primera vez ya contratado a nivel de ya como orquesta profesional, ¿de cuánto ascendió tu primer contrato? Mi primer contrato,